Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de todas nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 20 de julio del 2021. Bueno, pues acá en Colombia estamos hoy celebrando el Día de la Independencia, es un feriado aquí solamente pues no muchos están trabajando hoy, bueno, nos tocó hacerlo igual que todos los días, pero bueno, contentos aquí, contentos de estar haciendo pues la labor que tenemos que hacer y sobre todo lo más importante que es lo que nos gusta hacer. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, pues contamos con la presencia de Angélica Olivares, segmento Sembrando Palabras de Vida, nuestro otro nuevo horario, todos los martes a las 12 del día. Bueno, ya tiene una invitada súper especial. Yo creo pues que esta invitada va a ser parte de nuestra casa también. Así es que bueno, damos la bienvenida. Angélica, preséntanos tu invitada, por favor. ¿Cómo estás? Hola Jorge, pues como bien lo comentas, te agradezco mucho la tan amable bienvenida. Pues estamos muy contentos celebrando siempre las cosas nuevas que tenemos cada día y como bien lo comentas, pues aun cuando sea un día feriado, siempre hay cosas hermosas que aprender. Y qué bueno a ti que te estás conectando en este momento, a todos nuestros seguidores. Recuerda que para nosotros tú eres muy especial y estamos convencidos en sembrando palabras de vida, que tu vida tiene un propósito. Y bueno, pues el día de hoy queremos invitarte a este nuevo horario en Sembrando Palabras de Vida, en lo cual pues estará Areli Jiménez Pérez, quien ella con una profesión en pedagogía, lo que ha estado sirviendo en varias áreas como el área de niños, adolescentes, adultos, personas con discapacidades diferentes como es la comunidad de sordos. Así es de que pues damos gracias a Dios por la vida de Areli, que se incorpora con nosotros y que seguramente estará cada martes, por ahora, una vez al mes, pero siempre enseñando, tiene esa facilidad. En lo personal he aprendido como esos niños contentos con cosas muy sencillas y bueno, pues damos gracias por las habilidades, los talentos que ella tiene para poder enseñarnos. Así es que Areli, bienvenida. Este es el espacio para ti, para que podamos seguir aprendiendo más y más del amor que Dios tiene para con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, Angie. Pues primero que nada agradecerles a ustedes, agradecerles a Dios por este tiempo y a ustedes por esta invitación, por este espacio. Gracias a Dios por sus vidas y por todo lo que a través de este canal se está sembrando, que es, pues, tiene que ver con lo eterno y no solamente hoy en día que pues hay un acceso tan sencillo y tan rápido a todo lo que es la tecnología y la información, pero gracias a Dios que Él ha levantado personas como ustedes lo han hecho y que no solamente es información como la que podemos encontrar en todos lados, sino que propiamente así como se llama este tiempo, pues son palabras de vida, ¿no? Y tiene un impacto eterno. Entonces, gracias a Dios por sus vidas y por este tiempo. Y pues como bien decían, Dios me ha permitido estudiar esta parte específicamente de la pedagogía, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y justamente por eso hoy el tema que Dios ponía en mi corazón era poder hablar justamente de esta parte de cómo Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, nuestro mejor maestro, y pues a la luz de lo que Él nos dejó también en su palabra, poder aprender de Él y poder disfrutar de este tiempo juntos, recordando y estudiando un poquito de lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces, nada más como un pequeño em, pues, la introducción es, explicar que Dios me ha dado la oportunidad de trabajar y servir en diversas escuelas, en escuelas de los domingos con los niños, me ha permitido ser voluntaria con niños con necesidades
especiales, en casas de reposo, organizaciones evangelísticas fuera de México, impartir algunos cursos de capacitación y en la enseñanza bíblica, como también lo mencionaban, en la comunidad sorda. Y pues, ¿por qué mencionar esto? Porque todo tiene que ver de alguna u otra manera con la enseñanza. La enseñanza a diferentes grupos, con diferentes personas, con diversas características y necesidades, y Dios me ha permitido acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de desarrollo y crecimiento de diversas, poblaciones y generaciones. Entonces, em, pues, lo que me gustaría empezar también en este tiempo es haciéndoles algunas preguntas. Y una de las preguntas sería, ¿qué es para ustedes la enseñanza? ¿Qué significa, educar? Y, pues, meditar un poco en esto, ¿qué es la enseñanza y cómo es que hoy en día, em, nosotros estamos involucrados, nos demos o no cuenta, en un proceso en el que estamos enseñando, ya sea a las generaciones que vienen después de nosotros o aún a las que están antes de nosotros, y como también estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, me gustaría poder, plantearles esta parte de la enseñanza como un proceso en el que somos transformados, en el que no solamente se trata de ir e imponer ideas o cuando a nosotros nos enseñaron, pues quizás en algún punto así fue, en el que simplemente nos buscaban imponer ideas o pues de acuerdo al pensamiento o a la vida, la experiencia de esa persona que quizás fue nuestro maestro o tutor de alguna manera o aún nuestros padres, pues de cierta manera quizás en algún momento fue imponer ciertas ideas o simplemente continuar con una cultura de enseñanza o de costumbres que ya venían desde muchas generaciones antes. Pero lo que hoy me gustaría que juntos pudiéramos meditar es cómo en realidad cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y estuvo en la parte de su ministerio, pues para él la enseñanza siempre llevaba un proceso de transformación y era más que nada una cuestión de vida, más que imponer una cierta manera de pensar, más que imponer una cierta conducta, era más bien, él enseñaba para transformar vidas, él enseñaba con su propio ejemplo y eso fue lo que logró revolucionar totalmente la historia y por eso hasta el día de hoy también pues conocemos la historia dividida en antes y después de Jesucristo, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que me gustaría que hoy pudieran meditar o pudiéramos meditar juntos es ¿cuál ha sido tu experiencia educativa personal? Puede ser dentro de la escuela, puede ser dentro de tu casa, puede ser dentro de en donde hayas tenido una experiencia en la que tú aprendiste, en la que fuiste enseñado, y específicamente podemos en el ámbito más fácil de pensar es el ámbito escolar. Entonces, podemos, solamente enfocarnos a esa área. ¿Cuál fue tu experiencia escolar mientras crecías, o si todavía estás dentro de una institución educativa? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Y a qué me refiero a cuál ha sido tu experiencia? Es, si te gustó, si lo recuerdas con cariño, con aprecio, con alegría, con emoción, o si más bien en tu experiencia quizás fue más una de mucho, quizás trabajo, sufrimiento, o quizás de que, pues, simplemente te costó trabajo, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta sería si recuerdas a un buen maestro. Y, si sí recuerdas a algún buen maestro que hayas tenido, puede ser, como ya lo venía mencionando, dentro de la escuela o aún dentro de la iglesia, de la congregación, si tú asistes a un grupo en el que te congregas, pues si recuerdas a un buen maestro. ¿Qué características tenía ese maestro? ¿Cómo era? ¿Por qué se te hacía un buen maestro? ¿Por qué te gustaban sus clases? Y la otra pregunta sería si recuerdas a un mal maestro, a alguien con el que no hayas
tenido una buena experiencia, que quizás los recuerdos no sean tan placenteros, pero ¿cuáles eran las características que quizás lo hacían para ti un mal maestro o alguien con el que no podías disfrutar ese tiempo, ¿no? Alguna de las características que yo puedo pensar de un buen maestro en mi propia experiencia es porque es un maestro al que le entendía, al que usaba diferentes estrategias, al que se preocupaba no solamente em, por enseñar un cierto concepto, sino por mí en sí o por las personas en sí, ¿no? Y también otra característica puede ser que tenga una actitud buena, una actitud de pasión por lo que hacía, una actitud de optimista hacia ver hacia la historia o hacia el futuro de una manera optimista. Y algunas características de un maestro malo que quizás no fue la mejor experiencia, pues podríamos pensar quizás una persona que tenía una mala actitud o que era negativo, que su manera de expresarse no era, pues, de una manera, optimista, pensando en las oportunidades, hacia el frente, o quizás porque era muy aburrido el tiempo que ese maestro daba su clase, o porque quizás no le entendías nada a lo que ese maestro explicaba, entonces, pues, también se vuelve quizás en una experiencia no tan agradable, o porque es un maestro que regaña demasiado, entonces también, pues, puede ser un maestro que consideremos no tan bueno. Em, y bueno, creo que esto para lo que hoy queremos llegar es importante, pues primero poder hacer este ejercicio de pensar y meditar qué es lo que pienso que hace a un maestro bueno, qué es lo que pienso que hace a un maestro, em, pues quizás deficiente en su quehacer o en su profesión. Y pues como les decía al comienzo, el planteamiento de poder aprender como Jesucristo o poder meditar y considerar como Jesucristo era que enseñaba, em, pues podemos ver que él no estuvo en esos 3 años de ministerio en el que estuvo enseñando, no se trataba tan solo de imponer ideas, perdón, de decir las cosas son así y no hay otra manera, eh, o de imponer aún ideas también que fueran de acuerdo a su conveniencia, de lo que a él le iba a guardar como rey o como con cierta posición como Dios y Señor, porque lo es y porque lo era, pero él aún así no vino en esa postura, sino que al contrario, ¿no? Vino humildemente y al contrario vino a servir y al contrario vino a inspirar vidas y a mostrar con su ejemplo y con su manera de ser y de actuar, pues una manera diferente y una manera mucho más excelente de poder vivir en esta tierra. Entonces, pues esa es la idea, que hoy podamos también considerar como Jesucristo es ese mejor ejemplo de maestro, aún de las buenas referencias que pudiéramos tener de maestros en nuestra propia experiencia, pues como Jesucristo todavía nos reta aún a mí misma, que quizás podría llevar un rato un poco más en específicamente en esta área desarrollándolo, pero es la vida de Jesucristo siempre nos va a retar a todavía ir más allá, más lejos de lo que quizás estamos viviendo en el día de hoy. Entonces ese sería pues un reto para cada uno de nosotros que estamos escuchando este canal, que podamos aceptar ese reto de decir, bueno, Jesucristo el día de hoy me está llamando a vivir de una manera todavía más excelente. Entonces, ahora consideramos un poco esta parte de maestros, pero ahora vamos a considerar el otro lado, que serían pues los estudiantes.
o los alumnos. Y entonces yo les pregunto a ustedes cómo se consideran como alumnos o como estudiantes, porque yo creo que todos en algún punto en nuestra vida hemos sido alumnos, hemos sido estudiantes en diferentes lugares e instituciones, pero nos ha tocado ese papel también. Y entonces, ¿cómo te consideras tú como estudiante? Esa sería la pregunta. Y verdaderamente hacer como un ejercicio en esto de decir, bueno, la verdad es que soy así, así, así como estudiante o tengo estas fortalezas, pero también tengo estas debilidades. Y si yo te pudiera pedir ahorita que imaginaras una escena de un maestro con su estudiante. Vamos a tomar nada más unos segundos. Imagina esa escena en la que está un maestro, como tú te lo quieras imaginar, con un estudiante, también como te quieras imaginar al estudiante, y pues cómo es esa escena. Ahora, si yo les pregunto, quizás la mayoría de ustedes la escena que imaginó, pues es tal vez a un maestro con un pizarrón, a un maestro frente a una clase o a un salón y un estudiante pues quizás sentado, quizás con su cuaderno, quizás anotando. O pues sí, de cierta manera, de una forma más pasiva. Entonces, la reflexión de esta pregunta o de imaginar este escenario es poder pensar cómo muchas veces nuestra primera impresión de lo que es ser estudiante es como ser de una manera un agente pasivo, un agente en el que, bueno, al estudiante le toca sentarse, al estudiante le toca simplemente recibir, al estudiante simplemente le toca observar, al estudiante simplemente le toca, pues, em, estar abierto para recibir un montón pues, de información, de contenido, de enseñanza. Pero es aún área en la que Jesucristo también nos vino a retar y nos vino a enseñar, en la que a los estudiantes de Jesucristo realmente, pues, se les llamaba discípulos. ¿Y por qué eran sus discípulos? Porque eran aprendices de Él, pero también porque le seguían y porque en una cuestión de vida y pues sí, de experiencia diaria, seguían sus enseñanzas, pero no era simplemente una postura simplemente pasiva, una postura simplemente estática, en la que les tocaba ser solamente observadores, sino que Jesucristo también los llamaba y los retaba a que no fuera tan solamente recibir una palabra o recibir un conocimiento, sino que permitieran que todo eso y que hoy tú y yo podamos permitir que la palabra de Dios, que todo lo que Él pueda hablar a nuestra vida verdaderamente no sea nada más algo que podamos escuchar, que podamos ver, que digamos qué bonito, me hizo sentir muy bien, pero que no baje realmente a nuestro corazón o que no se haga parte de nosotros de tal manera de que cambie nuestra vida y de tal manera que siga transformando lo que somos, lo que pensamos. Y ese fue uno de los primeros retos que Jesucristo, aunque él todavía no tenía todos estos conocimientos o que todavía no estaban formalmente descubiertos estos conocimientos o esta ciencia en cuanto a la educación, en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues que Jesucristo, al ser Dios y al ser Señor, él era un experto y él sabía que la cuestión de aprender y de ser em, aún su discípulo y de ser un aprendiz que está a sus pies, a la expectativa de la enseñanza, él sabía que no se podía quedar simplemente en, bueno, ustedes son mis discípulos, obsérvenme, véanme, escúchenme, sino que tenía que realmente ser una cuestión de vida y que tenía que ser una palabra, em, pues que no solamente se quedara al nivel de la mente, sino que fueran, como lo dice este propio tiempo, fueran palabras de vida, palabras que tienen mucha más profundidad, que van directamente al espíritu y que transforman desde el interior, transforman todo el exterior, ¿no? Pero no se queda solamente en una cuestión
pues de estudio y de llenar aún más nuestra mente y nuestra inteligencia y podernos levantar el cuello y decir que sabemos más de quién es Jesús o de lo que él hacía, ¿no? Sino que verdaderamente pudiera transformar vidas. Entonces, para eso, en este tiempo, pues lo que Dios ha puesto en mi corazón es poder ir profundizando un poco más en algunas de las enseñanzas que Jesucristo nos dejó a lo largo de los evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en la Biblia podemos ver muchísimas de las enseñanzas que Jesucristo compartió, no solamente con sus discípulos, sino también con las multitudes que lo seguían y con pues todas las personas que llegaban a tener un encuentro con Jesucristo, ¿no? Entonces, pues una de las maneras y por lo cual también yo quería empezar con algunas preguntas como lo hice fue que Jesucristo siempre también llegó a cuestionar aún a los propios judíos de por qué creían o por qué hacían las cosas de la manera que ellos lo hacían. em, y aún a sus propios discípulos también vamos a ver a lo largo de este tiempo, si Dios nos lo permite, no precisamente hoy, pero en otras sesiones más adelante, si Dios lo permite, cómo Jesucristo pues aún a sus discípulos los cuestionaba y los llegaba a este punto de reflexionar y de decir, em, por qué dicen las cosas que decían o por qué hacían las cosas que hacían y los llevaba en este proceso de ir a más profundo y de no conformarse y de no decir, bueno, pues así me lo enseñó mi mamá y así me lo enseñaron por generaciones y pues hasta el día de hoy, entonces así lo hacemos, sino que verdaderamente fuera un entendimiento y una convicción en el corazón de lo que Dios hoy nos está hablando a ti y a mí de lo que que Jesucristo en ese tiempo les estaba hablando y a lo que los quería llevar en ese momento. Entonces, lo que hoy Dios me ponía en el corazón para poder reflexionar un poco es en Mateo 5, que es de las primeras enseñanzas que vemos, si no es que la primera, en cuanto a que Jesucristo formalmente y que está registrada en los evangelios, Jesucristo formalmente tuvo este tiempo de enseñanza. Entonces, como les decía, con sus discípulos, pero también con las multitudes. Entonces, voy a dar lectura a Mateo 5, del 1 al 7 8 más o menos. Es un pasaje que no sé si algunos de los que nos escuchan estén familiarizados, pero se les llama las bienaventuranzas. Y bueno, simplemente para entender un poquito del contexto, es un libro que fue escrito entre 37 y 40 años después de Cristo. Fue poco después se escribió poco después de la resurrección de Jesucristo y antes de la destrucción del templo. Eso también lo podemos ver y comprobar por la propia narración del libro, pero les digo, estos datos simplemente es para que nos ayuden a posicionarnos y a encontrarnos en dónde y cómo estaba sucediendo esto. Cada uno de los evangelios, si ustedes han tenido la oportunidad de leerlos, presentan a Jesucristo de un lente diferente, si de alguna manera lo podemos explicar. Y Mateo se enfoca más a la parte en que Jesucristo vino como rey, aunque no era un rey como los judíos lo esperaban, pero sí era o sigue siendo un rey y lo presenta entonces Mateo siempre a lo largo de este evangelio como Salvador y como rey. Mateo, que escribió este libro y por eso lleva su nombre, también se llamaba Leví y él era recaudador de impuestos y él luego llegó a ser discípulo de Jesucristo porque Jesucristo lo llama y también lo pueden leer en este capítulo. Bueno, no en este capítulo, más bien en el libro, pueden leer cómo también Jesucristo llama a Mateo. Y aunque él era considerado pues de lo peor, como un traicionero por recaudar impuestos, pero a la vez pertenecer al pueblo judío, entonces pues era considerado como
como alta traición lo que él se dedicaba a hacer, pero aún así, Jesucristo que no vino a cumplir con estándares o que justamente pues vino a transformar la manera en que las personas veían y percibían pues diferentes situaciones, Jesucristo aún así lo llama y pues la vida de Mateo o de Leví es transformada completamente. Entonces, pues estos datos, como les digo, nos sirven para poder profundizar e ir entendiendo un poco más del contexto. Entonces, en el capítulo 5, en el versículo 1, empieza diciendo, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron. Este es el pedacito del primer versículo. Y entonces, lo primero que me gustaría resaltar es que los discípulos, habla aquí, que fueron los que se le acercaron. Jesucristo no hizo un llamado, bueno, a ver, todos acérquense, siéntense, que les quiero enseñar algo, que les voy a transmitir, algo súper importante, sino que más bien era tal manera la que vivía Jesucristo, la que las personas lo observaban y lo habían escuchado antes, que era este deseo propio de cada uno de acercarse y de buscarle. Y no era tanto esa parte en la que Jesús, como quizás un maestro tradicional de repente, pues impondría una manera de, bueno, yo soy el maestro, entonces ustedes vengan y ustedes escuchen, sino que era tal manera en la que él vivía, en la que él se conducía, que simplemente em, él era el que atraía a las multitudes, él era el que atraía a los discípulos, ¿no? Pero no era una imposición la que él vino a hacer aquí en la tierra, ¿no? Y después en el versículo 2 dice, él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, como podemos ver, pues significa dichoso, muy favorecido, feliz. Em, y podemos ver y vamos a, esperemos que podamos terminar de leer estos versículos que son en realidad cortos, pero la idea aquí de todas estas bienaventuranzas, que son todos estos versículos que comienzan con bienaventurados y hace una descripción de quiénes son dichosos, quiénes son muy favorecidos dentro del reino de los cielos. Y podemos ver que quizás menciona cualidades que al contrario, pues sí, alguien hoy nos diría, bueno, eres muy dichoso, muy feliz porque eres pobre o porque eres misericordioso o em, porque estás sufriendo, porque eres perseguido, porque lloras. Pues quizá a nosotros no nos parecería o sería como algo muy difícil de entender de cómo puedo ser dichoso o feliz, si soy pobre o si estoy sufriendo, si estoy llorando. Pero aquí es cuando Jesucristo también, pues, vino a enseñar, em, cómo funcionaba el reino de Dios, el reino de los cielos, y no simplemente a enseñar lo que era, pues, mejor conocido en esa cultura o lo que quizás le hubiera dado un mayor, una mayor fama, una mayor aceptación, ¿no? Sino que él tenía un objetivo claro y no se desvió de ese objetivo por poder agradar a las personas, ¿no? Sino que él sabía cuál era el objetivo y él quería también romper todas estas estructuras aún mentales en cada una de las personas de ese tiempo y de hoy en nosotros, en el que el reino de los cielos pues no funciona exactamente como este tiempo temporal en el que estamos en la tierra, ¿no? Entonces, pues simplemente voy a leer las bienaventuranzas para que podamos eh, ver específicamente de qué estaba hablando Jesucristo. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal en contra de ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces, pues si simplemente lo leyéramos con nuestra propia, eh, nuestro propio entendimiento, nuestra propia perspectiva, pues podríamos decir, no parece muy dichoso la persona que le sucedan todas estas cosas. Pero pues él está hablando de el reino de los cielos y de cómo funciona y no cómo funciona para el día de mañana en el que tú y yo pues partamos o quizás Dios nos llame a su presencia, sino que está hablando de un presente en el cómo nosotros podemos ser dichosos y em, bienaventurados y favorecidos aún en este tiempo que Dios nos permite en la tierra, cuando somos misericordiosos, cuando lloramos por lo que por lo que a Dios le duele, o cuando reconocemos que somos pobres en nuestro espíritu, en el sentido que reconocemos que no tenemos nada, o que nuestra mayor necesidad es de Dios, ¿no? Es lejos de cualquier otra cosa material o cualquier otra cosa temporal. Pues si reconocemos que nuestra mayor necesidad es Dios y que ninguna de las otras cosas tiene mayor valor, pues entonces tenemos también una promesa, y estas bienaventuranzas también se trataban de poder ver con esperanza las promesas que Dios nos ha dado como sus discípulos, como sus hijos. Y pues simplemente lo que me gustaría dejar aún en ese tiempo con esta enseñanza de Mateo 5 es pues cómo Jesucristo en estos versículos, en estos 12 versículos, nos está retando a vivir de una manera todavía más allá de este tiempo temporal en la tierra que tenemos, sino a ver que Dios nos hizo seres con eternidad, que ha puesto eternidad en nuestro corazón, y que tenemos la promesa de un reino que es inconmovible, y que es inconmovible, que pues no se va a acabar, un reino en el que pues vamos a poder estar en la eternidad con Él, ¿no? Y pues poder tomar este reto en el que uno, ser conscientes que, así como decía Pablo en 2 de Corintios 3, que nosotros somos cartas abiertas, que el mundo nos está observando, que todas las personas con las que convivimos, que están a nuestro alrededor, están aprendiendo algo de nosotros. Puede ser que sea algo bueno, puede ser que sea algo no tan edificante o algo tan constructivo, pero definitivamente las personas que nos rodean hay algo que están pudiendo aprender con nosotros, de nosotros, o a través de nuestra vida. Entonces, pues el reto que tú y yo tenemos es poder vivir igual a la altura que Jesucristo nos vino a enseñar que era posible, y ser ese tipo de maestros en el que pues no nos conformamos solo a este tiempo, sino que vamos más allá, pero a la vez también como estudiantes o como discípulos de Jesucristo, en el que no nos toca simplemente ser pasivos y decir, bueno, quizás qué voy a escuchar hoy en la radio, o quizás qué voy a escuchar el domingo en la predicación, o qué voy a ver en las redes sociales que están compartiendo, sino también permitir que podamos ser esos discípulos que permitimos que cada una de las palabras que Dios nos habla puedan llegar hasta nuestro corazón y puedan transformar desde lo más profundo de nuestro ser, y eso se vea reflejado en el exterior, en cada una de nuestras vidas. Entonces, pues ese es el reto que hoy quisiera yo dejarles, y que es a lo que Dios a mí misma me está retando en este tiempo, y poder seguir, si Dios lo permite, en estos tiempos, considerar lo que Jesucristo como maestro nos vino a enseñar, y cómo los discípulos también tuvieron un papel muy activo dentro de este proceso, de esta transformación de vidas que Jesucristo
vino a hacer, no solamente en ese tiempo, sino hasta el día de hoy sigue transformando vidas. Entonces, pues esa sería mi oración para cada uno de ustedes que nos escucha o que está aquí, que podamos permitir que el Señor siga transformando nuestras vidas. Y pues muchas gracias. Con eso quiero concluir este tiempo y pues no sé si pueda orar por los que nos están escuchando, por las personas que se conectan y con eso terminar este tiempo. Sí, 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 adelante. Ok, bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque en tu corazón estaba, Señor, porque cada una de las personas que hoy podemos considerar y reflexionar esta palabra, Señor, tú la tenías destinada para cada uno de nosotros y que podamos permitir que pues cada una de estas palabras pueda seguir transformando todo nuestro ser y que podamos seguir reconociendo que tú has puesto eternidad en cada uno de nosotros y que podamos ir todavía más allá como discípulos tuyos, también como embajadores tuyos que estamos siendo de ejemplo para el mundo y para los que nos rodean, para nuestras generaciones que vienen antes y después, Señor, que tú nos ayudes a poder vivir a esa altura a la que Jesucristo nos vino a enseñar que era posible y te agradecemos porque tú estás con nosotros en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Arelis, muchas gracias. Angélica, muchas gracias. Y bueno, invitación de tonos para todos nuestros oyentes a secciones de Sembrando Palabras de Vida, desde los lunes, los martes y los miércoles. Así que muchas gracias. No sé, Angélica, si quieras añadir algo. No, pues muy contentos y recuerda que te esperamos el día de mañana a la misma hora, a las 9, de 9:30 en Sembrando Palabras de Vida. Aquí, en Busco en Ti, donde estás, no es el final. Te esperamos, recuerda que tú eres nuestro invitado especial. Ok, muchas gracias. Chao, chao.